Bien, jóvenes, son las 12:10 como quedamos. Vamos a reiniciar la clase. No sin antes, a ver, hacer un... Vamos a pasar una lista. A ver, digan presente para asesorarme de que están ahí en el chat. No llegan todavía, se han quedado a almorzar en su cocina. Se fueron a comprar. Ah, ya, muy bien, Milagritos. Ahí está, presente. También Andrea. Muy bien, así. Al pie del cañón, jóvenes. Así debe ser. Al pie del cañón. Marlene también. Alessandra también. Es más, fue la primerita. Todo bien. Ya. Es que podrá creer que hay jóvenes que, yo sé que no es su caso, que dado que la cámara está apagada, están en su cama, debajo de tres frazadas de tigre, envueltos cual fardo funerario Paracas, y encima Paracas cavernas todavía, en cúbito dorsal, ¿no? Prácticamente pues en los brazos de Morfeo. Obviamente usted no hace esas cosas, ¿sí o no? Pero hay compañeros por ahí que seguramente se relajan y peor todavía un día lunes que debe comenzarse con mayor vigorosidad. Pero, bueno, jóvenes, sí, o no conoce usted, Andrea, algún compañero, ya sea de colegio de repente, o alguna persona en casa que, a pesar de ser mediodía, sigue todavía ahí en su cama, con la excusa de que hace frío. Bueno, jóvenes, hay de todo. Ah, ya, yo sé que usted jamás, pues, no usted jamás, pero hay siempre por ahí uno que otro mamífero que le gusta estar, pues, a pesar de ser mediodía, ahí envuelto entre frazadas. ¿Qué jóvenes? Al menos ya llamé su atención. Ah, bueno, si de mamíferos se trata que sea su gato o su perrito, no hay problema, ¿no? Esos mamíferos sí deberían estar ahí bien acurrucados, pero no nosotros, pues. ¿Qué jóvenes? Ya me asesoré de que al menos 6 o 7 personas están vivas. Suficiente con eso. Principales recursos de economía de Europa. Agricultura y ganadería altamente tecnificada. Elevada producción de trigo, cebada, avena, centeno, maíz, papa. Está claro que la agricultura y la ganadería es intensiva. El primer sector ganadero es el vacuno. Destacan también porcinos y caprinos. Minería. Se focaliza en la extracción de hierro y carbón. Destacan Rusia, Polonia, Reino Unido y Alemania. Noruega y Rusia poseen las principales reservas de gas y petróleo, especialmente Rusia. Recuerde que Rusia es el principal abastecedor de gas natural para los europeos. Actividad forestal. Suecia, Noruega, Finlandia y Rusia tienen las más grandes industrias forestales. ¿Alguno de ustedes tiene la costumbre de tener agregado en Facebook, en Instagram o, por qué no, creo que también están en TikTok, el canal estatal alemán, que usted lo identifica por el logo de color azul con letras blancas con las iniciales DW de la Dolce Welle, o más o menos se pronuncia así? Bueno, le digo porque uno de sus últimos eh, artículos, ¿sí? Y videos tratan acerca de la situación en Alemania con respecto a la calefacción. La empresa que proporciona gas, ¿no? Y el sistema de calefacción mediante el gas natural a la mayor parte de viviendas alemanas ha declarado un tope. Ninguna vivienda en Alemania puede sobrepasar los 17 grados centígrados. Y esto debido justamente a los altos costos del gas natural. Alemania y Europa en general no tienen gas, me refiero a Europa Occidental. De eso también se aprovecha Rusia. Bien, sigamos.
Industria. Es tecnológicamente muy avanzada. Emplea el 25,4% de la P europea. Principales industrias: automotriz, siderúrgica, petroquímica, del cemento, productos químicos, farmacéuticos, equipo aeroespacial, construcción naval. Las áreas industriales abarcan extensas zonas del Reino Unido, el norte de Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Suiza, Austria, el norte de Italia, el sur de Suecia, el sur de Noruega y el norte de España. Finalmente, Oceanía, el continente más pequeño de todos, inclusive tomando en cuenta la Antártida, tiene solamente 9 millones de kilómetros cuadrados. Es un continente insular, situado entre Asia y América, en pleno Océano Pacífico. ¿Por qué insular? Porque está conformado por islas y archipiélagos. Está constituido por, principalmente, Australia, a manera de gran isla, aunque recordemos que formalmente, técnicamente no lo es porque es demasiado grande. Si le preguntan cuál es la isla más grande del mundo, lo correcto es que usted responda que es Groenlandia, en América, dependencia danesa. También tenemos las islas de Nueva Guinea, la que está al norte de Australia, isla de Nueva Guinea, y al este, la de Nueva Zelanda, y miles de islas que conforman archipiélagos coralinos y volcánicos dispersos en el Pacífico. División política. Oceanía es el único continente que tiene más dependencias que países soberanos. Los países independientes son 14, en tanto que las dependencias 18. Veamos el mapa de la derecha. De color amarillo tenemos al territorio más extenso, al país más grande. ¿Cuál es? ¿Cuál es el país más grande de Oceanía? No me va a hablar de la chuleta. Ah, ya, muy bien. Australia. Luego, de color verde. ¿A quién tenemos? De color verde. En cuanto a tamaño, ¿quién destaca? Es el segundo país más desarrollado de Oceanía. En este país, también en Australia, pero más en este país, jóvenes, puede creerlo, hay más ovejas que personas. No sé si usted había escuchado ese dato. En Nueva Zelanda hay más ovejas que personas. Nueva Zelanda, con su capital, Wellington. Ya, al norte de Australia, ve una mancha azul. Al norte de Australia, ve un territorio que está de color azul. ¿Cómo se llama el estado? Es el más pobre de Oceanía. Pertenece a la Melanesia. Esa parte en diagonal es la Melanesia. El archipiélago de la Melanesia, la región de la Melanesia. ¿Cómo se llama el estado más pobre de menor IDH de Oceanía? El nombre está ahí, jóvenes. Qué raro que no lo lean. Tiene nombre compuesto. Se encuentra en la isla de Nueva Guinea, pero no ocupa la totalidad, ocupa solamente la mitad, que es la parte que está pintada de azul. Pero hasta ahora no escribe el nombre, o ya lo escribí y no lo he visto. Ah, gracias, Ángel. Papúa Nueva Guinea, capital por Moresby. Y ahí, cerca a Papúa Nueva Guinea, al sur, en diagonal, Isla Salomón, Vanuatu, corresponden a la Melanesia. Al norte, Palaos, Micronesia, y las Marshall corresponden al archipiélago de Micronesia. Y los restantes, Kiribati, Nauru, Tuvalu, Samoa, Tonga, pertenecen a la Polinesia. Si no quedó claro, jóvenes, aquí está mejor.
Oceanía se divide en 4 regiones. La más grande es o se llama Australasia, conformada por Australia y Nueva Zelanda. Luego tenemos a la Melanesia, como le dije, conformada por Papúa Nueva Guinea, Isla Salomón, Vanuatu y Fiji. Micronesia, conformada por Palau, Estados Federados de Micronesia o simplemente Micronesia, Islas Marshall, Nauru. Y Polinesia con Kiribati, Tuvalu, Samoa y Tonga. ¿Sí? Creo que hago una corrección. Nauru pertenece a Micronesia, por si acaso. ¿Ya? Aspectos físicos. En cuanto a relieve, los más importantes se ubican en Australia porque es más grande. Por ejemplo, la cordillera más larga se ubica en Australia y se llama Gran Cordillera Divisoria. Su monte más alto es el Kosciuszko, pero tiene solamente 2.230 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué digo solamente 2.230? Porque en Nueva Zelanda, en sus Alpes, encontramos al monte Cook, en honor al navegante, al explorador inglés James Cook, que tiene 3.764 metros sobre el nivel del mar. O sea, una montaña de Nueva Zelanda es más alta, la montaña más alta de Nueva Zelanda tiene mayor elevación que la montaña más alta de Australia. Pero las dos tienen menor altitud que el Puncak Jaya. ¿Dónde está el Puncak Jaya o simplemente Jaya? En la cordillera de Sudirman. Tiene 4.884 metros sobre el nivel del mar y se ubica en la isla de Nueva Guinea, pero curiosamente no está en Papúa Nueva Guinea, que es un país de Oceanía, sino está en la otra mitad de la isla, que pertenece al país asiático de Indonesia. Pregunto entonces, ¿es Indonesia un país transcontinental? ¿Es Indonesia un país transcontinental? Lo es, porque ocupa la mitad de la isla de Nueva Guinea, que pertenece a Oceanía. Desiertos, todos en Australia. Victoria, que es el más grande, Arena Simpson. Mesetas, también en Australia, Kimberley, sí, así como se llama su amiga, Kimberley. Y la meseta de Atherton. Hidrografía, el río más importante de Oceanía recorre Australia en la parte sur, el río Murray-Darling. Lagos, el Eire y el Taupo. Aspectos demográficos. La población es solamente de poco más de 40 millones de habitantes. Recuerde que el Perú tiene 33 millones. O sea, la diferencia entre toda Oceanía y el Perú es poco más de 7 millones. Nada más 7 millones nos separan de Oceanía. Países más poblados. El 91% de la población de Oceanía se encuentra en Australia, Papúa Nueva Guinea y Nueva Zelanda. Especialmente Australia, que tiene 24 millones. Densidad poblacional, la más baja de los 5 continentes. 5 habitantes por kilómetro cuadrado. No lo olvida, tiene la menor densidad poblacional. Mayor densidad, Nauru, con 524 habitantes por kilómetro cuadrado. Menor densidad, dado su gran tamaño, Australia, 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Indicadores demográficos, esperanza de vida. La esperanza de vida más alta la encontramos en los dos países más industrializados, Australia y Nueva Zelanda, con 83 y 82 años respectivamente. La esperanza de vida más baja la tiene, como dijimos, el más pobre, Papúa Nueva Guinea, con 64 años. En la foto de la derecha vemos una playa paradisíaca de Papúa Nueva Guinea y a pescadores artesanales. Distribución poblacional, 75% de la población, o sea, 3/4, vive en ciudades. Las principales las encontramos en Australia. La más poblada, Sydney, que está en la foto. También destacan Melbourne, Brisbane y la capital, Canberra. En Nueva Zelanda, la más poblada es Auckland, pero la capital es Wellington. IDH. En Oceanía
Solamente 3 países tienen IDH muy alto. Australia, Nueva Zelanda y un poquito más abajo, Palaos o Palau. IDH medio, Vanuatu, Isla Salomón. Son los que en IDH medio tienen el peor registro. Pero más abajo que estos se encuentra el país más pobre, el único en el bloque de IDH bajo, con 0,555 de puntaje, Papúa Nueva Guinea. Recursos y actividades. Agricultura y ganadería. En Australia, cerca de 50 millones de hectáreas se dedican al cultivo de cereales y frutas. El primer sector ganadero no es el vacuno, sino el ovino. Luego está el vacuno. En Nueva Zelanda, el sector agropecuario es similar al australiano. En el resto de Oceanía predomina una agricultura familiar, o sea, extensiva, de caña de azúcar, cacao, café, frutas y especies. Minería. En Australia es importante la extracción de hierro, oro, plata, diamantes, cobre, estaño, plomo, bauxita, zinc y carbón. Recordemos que Australia es el primer productor de hierro. Destacan los depósitos petrolíferos en Nueva Guinea y Australia. Y sobre la actividad forestal, Australia, Papúa Nueva Guinea e Isla Salomón todavía poseen importantes hectáreas de bosques naturales. En cambio, bosques artificiales o plantados, reforestados, son importantes en Nueva Zelanda. Turismo. Destaca el turismo de playa. Las más visitadas son las de Australia. También Islas Fiji, las Islas Hawái, que es un estado de Estados Unidos, el estado número 50 en la Polinesia, Isla Salomón, en Melanesia, y Tahití, en la Polinesia francesa. Industria. Solo hay desarrollo industrial en Australia y en menor medida en Nueva Zelanda. Destaca la industria siderúrgica, seguida de la química, la que produce fertilizantes, y la petroquímica, derivados del petróleo. Australia es el primer productor y exportador de lana de ovino a nivel mundial. ¿Sabe usted de la existencia de una marca, de una empresa láctea de nombre Anchor? ¿Alguna vez buscando lácteos en el supermercado se encontró con la marca Anchor? Me imagino que la mayoría conoce la marca Anchor. Bueno, Anchor no es peruana, no es argentina, no es brasileña, no es uruguaya, no es alemana, suiza, ni estadounidense. ¿De dónde es Anchor? De Nueva Zelanda. Bien, ejercicio número 1. Jóvenes, se le pide ordenar de norte a sur los relieves que aparecen en la lista. Jóvenes, de norte a sur, ¿con quién comenzamos? Con una cordillera ubicada en Marruecos, en el norte. ¿Cómo se llama? En Marruecos, en el noroeste, Montes Atlas. Primero sería Montes Atlas. 3. ¿Quién le sigue? ¿El Sahara o el Rif? Estamos de norte a sur. ¿Qué le sigue, jóvenes? ¿El Sahara o el Rif? El desierto del Sahara. Luego sería 2. Al sur, bueno, para ser más exactos, en el centro sureste, el Gran Valle del Rif. Y el lugar más al sur se encuentra en Sudáfrica, los montes Drakensberg o Montes Dragones. 4, jóvenes. ¿Hay clave o no hay clave? Debería haber una que diga 3, 2, 1, 4. ¿Hay o no hay? 3, 2, 1, 4, por supuesto. La clave es la letra C. Muy bien, Ángel. 2. Ya. De frente. Veamos el mapa. ¿Cuál es Rusia? ¿El país de naranja o de verde? El de verde, gigante, ¿no? Y eso que está incompleto, ¿ah? Y de naranjita, ¿quién aparece?
el país con el cual tiene actualmente una guerra. Ucrania. Leamos la pregunta entonces. En el siguiente mapa podemos identificar los territorios de Ucrania, naranja, y Rusia, verde. Países que desde inicios de año, febrero para ser más exactos, tienen un conflicto bélico de repercusiones mundiales. Pregunto, ¿esas repercusiones han afectado al Perú? Por supuesto. El alto costo de los alimentos tiene que ver también con el alto costo de los fertilizantes. Ucrania y Rusia son los principales productores de fertilizantes, de urea, y también tendrá que ver también con el precio del petróleo que se disparó. También tiene que ver con eso. Rusia es uno de los principales productores de petróleo. Y la zona en común, ¿no es acaso una zona de praderas frías llamadas estepas, donde se siembra trigo y cebada? ¿No es acaso la principal zona productora de cebada a nivel mundial? También. ¿No llegó a estar el pan cerca de su casa a 3 por un sol? ¿En su barrio llegó ese precio alguna vez? ¿Tres panes por un sol? ¿O siempre se quedó en 4 por un sol? Bueno, todo lo que he mencionado son consecuencias directas o indirectas de la guerra entre Rusia y Ucrania. Con respecto a estos estados, ¿verdadero o falso? A ver, jóvenes, presta atención. Uno, ambos estados comparten costas en el mar Caspio. Mire el mapa. Usted observa que tanto Ucrania como Rusia comparten costas en una masa de agua. ¿Es esa masa de agua compartida el mar Caspio? No. Ese es el mar Negro. El lago mar Caspio aparece al borde. Pregunto, si el mar Caspio es el lago que aparece en el borde, casi acabando el mapa, por el lado oriental, el mar Caspio se encuentra, el mar Caspio baña las costas de Ucrania. No, la primera es falsa, solamente Rusia. Entre los dos, solamente Rusia. Lo que sí es correcto, que ambos comparten costas en el Mar Negro. Dos, Ucrania limita en su sector meridional, o sea, sur, con el Mar Negro. Eso sí es, la dos sí es verdadera. Tres, Rusia y Ucrania son países transcontinentales, o sea, euroasiáticos. Falso. Solamente Rusia, Ucrania no. De los dos, solo Rusia. Cuatro, tienen como frontera natural, o sea, Ucrania y Rusia están separadas por los montes Urales, por la divisoria de aguas de los montes Urales. ¿Verdadero o falso? Falso. Los montes Urales separan Europa de Asia. Por último, parten a Rusia en dos, pero no son frontera entre Ucrania y Rusia. La cuarta también es falsa. Por tanto, ¿qué marcamos? Una clave que diga falso, verdadero, falso, 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 verdadero, falso, falso. ¿Nos da qué letra? La D. Vamos por la 3. La barrera de los arrecifes de coral, localizada en la zona nororiental de Australia, es uno de los ecosistemas más amenazados por la acción antropogénica, o sea, la acción humana. Sin embargo, la UNESCO ha manifestado que pueden existir zonas desconocidas a mayor profundidad que contengan dicho recurso, como se ha podido hallar frente a las costas de Tahití, que es la isla más grande de la Polinesia francesa, y en los alrededores de las Islas Cook. Según lo descrito y visualizando el mapa político de Oceanía, determine los enunciados correctos. Y a la primera, las Islas Cook forman parte de la región polinesia del referido continente. Verdadero. Como dice la información, está próxima a la Polinesia francesa, o sea, es parte de una región más grande llamada Polinesia. Y también eso se aprecia en el mapa. Dos, la barrera de arrecifes de coral que se encuentra en las costas de Australia se ubica en el hemisferio occidental. Pregunto yo, si nos guiamos en el meridiano de Greenwich, ¿Australia pertenece a qué hemisferio?
occidental u oriental, jóvenes. Australia, Nueva Zelanda, China, Japón, pertenecen al hemisferio oriental. Y aquí dice occidental. La segunda, por tanto, es falsa. Tres, las especies mencionadas, o sea, los corales, protegen las costas del Océano Pacífico de la erosión. Esa es la importancia ecológica de los corales. Protegen a las costas de la erosión marina. Verdadero. Y la cuatro, la isla de Tahití forma parte de un estado insular independiente y soberano. Tahití forma parte de la Polinesia Francesa, jóvenes, con ese nombre, así como Guayana Francesa. ¿La Polinesia Francesa será un estado soberano? Falso. Es una dependencia de, obviamente, Francia. La cuarta es falsa. Por tanto, son correctas solamente 1 y 3. Si solamente son correctas 1 y 3, la clave es la letra B. Y 4, relacione África con cuál. África presenta el mayor índice en tasas de natalidad y fecundidad. 1 con C. 2, Europa con la A recibe la mayor migración de países en vías de desarrollo, especialmente del occidente asiático y del norte de África. 3, lo vimos, Oceanía presenta la menor densidad poblacional con la B. Y Asia registra el mayor porcentaje de población absoluta. 4 con la D. ¿Hay clave o no hay clave? Por supuesto. La clave es la letra A. Si no copió, ahí están. 1C, 2D, 3B y 4A. Mis jóvenes, vamos ahora a compartir nuestro material de educación cívica. La semana pasada culminamos los últimos organismos constitucionales autónomos, los correspondientes al sistema electoral. ¿Recuerda? La OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, eh, el RENIEC, entre otros. A ver, paciencia y buen humor, un favor, jóvenes. Estoy ubicando el material, por favor. Esperemos un rato, por favor. Parece que, bueno, diríamos que el archivo se me ha traspapelado. No lo encuentro. Pero les informo más o menos del tema. Vamos a hablar el día de hoy sobre el SINAGER. ¿Alguien sabe qué significan las siglas SINAGER? SINAGER, especialmente la última parte, GRD. SINAGER son las siglas del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Pero antes de hablar del SINAGER, y ese es el gran cambio de esta semana con respecto a otros ciclos, vamos a hablar en general del Sistema Nacional de Defensa o Sistema de Defensa Nacional. Bien, ya lo ubiqué, jóvenes, no hay problema. Estaba por ahí escondido. Ahora sí. ¿Me confirma, por favor, si se está observando la diapositiva? Gracias, Andrea. Gracias, Milagro. Se ve. Sí, me estaba asustando, no lo había encontrado. Creo que es.
Le la había rotulado con otro, con otro nombre. Bien. Ah, retrocedo una más. ¿Ya? Igual hay que retroceder. Una diapositiva. Ya, ahí está, la carátula. Sistema de Seguridad y Defensa Nacional. Primero hablaremos sobre este macrosistema y luego hablaremos sobre ya propiamente el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y en la última parte el rol constitucional que cumplen tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional del Perú. A ver, algunos datos sobre estas instituciones. Jóvenes, las Fuerzas Armadas están conformadas por ¿cuántas armas? Recuerde, hay que defender la soberanía por tierra, mar y aire. Sí, pero vamos por partes. Solamente las Fuerzas Armadas, son tres, ¿correcto? El Ejército del Perú, la Fuerza Aérea del Perú y la Marina de Guerra del Perú. Muchos dirán, profe, pero se sobreentiende. Pero ese es su nombre completo, ¿ya? O si gusta ya, resumiendo, el Ejército, la FAP y la Marina. La Policía Nacional del Perú no es parte de las Fuerzas Armadas, es otra institución. Algunas analogías entre ambas instituciones. ¿Cuál de las dos coordina con el Ministerio de Defensa? ¿Las Fuerzas Armadas o la PNP? Las Fuerzas Armadas. ¿Y cuál es su principal función? Defender la soberanía nacional. En cambio, ¿cuál es la principal función de la Policía Nacional del Perú? ¿Defendernos en caso de guerra? No, sino mantener el orden interno y dentro de ello, por ejemplo, combatir la delincuencia. ¿O acaso es una función es una función según nuestra Constitución que las Fuerzas Armadas combatan la delincuencia? ¿Es función de los militares acabar con la delincuencia? No, aunque muchas personas, cuando son encuestadas, dicen que los militares deberían también colaborar con la PNP. Bueno, no es su función, según la Constitución. Profe, pero yo recuerdo que en la época de Vizcarra, cuando comenzó la pandemia, ¿acaso no estaban los militares patrullando? Eso es correcto. Y de eso también hablaremos en la parte final. Hay un artículo de la Constitución donde se permite establecer regímenes de excepción. Correcto. Uno de esos regímenes de excepción es el estado de emergencia. Cuando se decreta estado de emergencia, el presidente, si así lo cree conveniente, puede autorizar a los militares, a las Fuerzas Armadas, a colaborar con la PNP, que es lo que usted vio en las imágenes de los noticieros. Estaban en las calles, pero eso es en estado de emergencia. Y ojo, tampoco es una obligación que tengan que hacerlo. O sea, el hecho de que se decrete estado de emergencia no es sinónimo de que los militares salen a patrullar. Tiene todavía que ser decisión del presidente, de las altas autoridades del Ejecutivo. Por lo general, se da, ¿no? Se da. Bien. Y ya que estoy hablando de regímenes de excepción, como el estado de emergencia, ¿cuál es el otro que usted no conoce? Porque nunca se ha decretado
al menos desde que usted está vivo. Correcto, Carmen. El otro régimen de excepción es el estado de sitio, que en otros países llaman, como en Ucrania, estado de guerra. ¿Cuál de los dos nombres ha escuchado más en las películas? ¿Estado de sitio o estado de guerra? Creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado más en documentales, en reportajes o hasta en películas, estado de guerra. Bueno, eso que usted ha visto en televisión, en el cine, en el Perú se llama estado de sitio, pero tiene las mismas características del estado de guerra. ¿Por qué? Porque se decreta el estado de sitio cuando el país es víctima de una invasión externa o hay guerra con otro país o también guerra civil, o sea, guerra interna. Entonces, jóvenes, ¿qué es más probable en el tiempo? ¿Que se decrete estado de emergencia o estado de sitio? Tomando en cuenta las causales. Tomando en cuenta las causales, es más probable que sean decretados estados de emergencia. Tanto así que desde que usted existe, no ha sido decretado ni un estado de sitio. Es más, y no se burle, por favor, ¿ah? Desde que yo tengo uso de razón, tampoco he contemplado un estado de sitio. Y algunos dirán, profesor, ¿cómo que no? Yo me imagino que tiene, seguramente vivió los aciagos años del terrorismo, entre 1980 y el año 2000 especialmente. Ya, es verdad, yo soy de esa generación, de los coches bombas, de los apagones, de los perros colgados en los postes del centro de Lima, de mi alma mater San Marcos, pintarrajeada por todos lados, con lemas senderistas. Sí, es verdad. Pero, a ver, una pregunta así bien eh, interesante. ¿Por qué cree usted que en los peores años, ¿no? de la barbarie terrorista de la cual fuimos víctimas, nunca se decretó el estado de sitio? Porque, repito, las causales son tres. Invasión externa. ¿Fue el caso, jóvenes? En los 80s y 90s, ¿el Perú fue víctima de una invasión externa? No. Descartado una opción. Guerra con otro país. ¿Fue el caso? Guerra con otro país. Tampoco. Sendero no era un país, no era un estado. La tercera, profe, sí, seguramente. Te dijo guerra civil, guerra interna. Podemos llamar guerra civil a lo ocurrido en el Perú en los 80s y 90s del siglo pasado. ¿Qué dice usted? A ver, anímese. ¿Fue o no fue guerra civil? Jóvenes, este tema es muy controversial, le diré, ¿eh? Tema muy picante. Si estuviéramos en una red social en vivo, ya me imagino estaría ya ahorita por los 4.000, 5.000 reacciones y comentarios al respecto. Y eso que hasta ahora no he hecho nada ni bueno ni malo, ¿eh? Solamente estoy describiendo lo que ocurre en el Perú. Pero usted también no se anima a escribir nada, ¿no? Bueno, jóvenes, rápidamente, no fue una guerra civil, pues, ¿ya? Recuerde eso, no fue, lo que hubo en el Perú no fue guerra civil. Además, considerar guerra civil era considerar a los grupos terroristas como si fueran un ejército más regular, cuando no lo fueron. Bien, espero que
esto último haya quedado claro acerca de las diferencias. ¿Entendió entonces la principal diferencia entre el estado de emergencia y el estado de sitio? Diga que sí, por favor, si no, pensaré que en vano he puesto tantos ejemplos. Perfecto. Muy bien. No esperaba menos de ustedes, jóvenes. Ahora sí, puedo avanzar. Ya. ¿Qué es el Sistema de Seguridad y Defensa Nacional? Conjunto interrelacionado de principios, normas, procesos, instrumentos, instituciones, mediante el cual se organizan las actividades de la seguridad y defensa nacional para garantizar la defensa de la persona humana, la soberanía, independencia e integridad territorial, así como la protección de los intereses nacionales. El sistema de defensa nacional es dirigido por el presidente de la República, en su condición no de jefe de gobierno, sino de jefe de Estado. Componentes. 3. El ente rector es el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, el COSEDENA, y es presidido por el presidente, como dijimos. Segundo componente, la DINI. Profe, ¿qué es eso? DINI, la Dirección Nacional de Inteligencia. Aunque usted lo conoce más por su nombre en la época de Fujimori. ¿Escuchó usted alguna vez algo sobre la salita del zinc? ¿Recuerda algún comentario o lectura sobre la salita del zinc? Profe, zinc, S-I-N, zinc. Servicio de Inteligencia Nacional. ¿Quién lo lideraba? El que ahora está preso, el asesor de Fujimori, el que en esa salita le entregaba rumas de billetes a empresarios, dueños de televisoras, congresistas y otros más. Vladimiro Montesinos. Bueno, luego de la caída de Fujimori, esta institución fue reestructurada y actualmente llega a nosotros con el nombre de Dirección Nacional de Inteligencia, ente rector del Sistema de Inteligencia Nacional. ¿Y por qué es importante la inteligencia? Porque identifica las amenazas que confronta la seguridad nacional. Jóvenes, dentro de las actividades de inteligencia estarán las de espionaje. El espionaje es una actividad propia de las agencias de inteligencia. Correcto, por supuesto, el espionaje y el contraespionaje. Ahora dígame, usted que ha visto un montón de películas y documentales, ¿qué agencias llevaron el espionaje y el contraespionaje al máximo nivel? Eso fue durante la Guerra Fría. Nombre de la agencia estadounidense, la famosa CIA, claro, la CIA. Y nombre de la agencia soviética. ¿Recuerda las siglas? Tres letras también. KGB. ¿Te suena? La KGB. Bueno, jóvenes, nosotros tenemos a la DINI. También componen este sistema los ministerios, organismos públicos, gobiernos regionales y locales. Ahora sí, jóvenes, hablemos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el SINAGER, que es un sistema interinstitucional, descentralizado, participativo, sinérgico, transversal. Finalidad: identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, preparación y atención ante situaciones de desastres. Jóvenes, contemplemos el gráfico de la derecha y dígame, ¿quién aparece en la cúspide de esta estructura? Es el ente rector del SINAGER. La presidencia del Consejo de Ministros, la PCM, es el ente rector. La PCM es la que convoca al CONAGER, que veremos más adelante, es el Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Pero
Tanto la PCM como el CONAGER, especialmente la PCM, tienen como pilares a dos organismos técnicos que lo asesoran. ¿Cuáles son estos dos órganos que asesoran a la PCM? El CENEPRED y el INDECI. Dígame, ¿cuál de los dos es más conocido? ¿CENEPRED o INDECI? ¿Cuál es más conocido? ¿Quién llevó a cabo el simulacro en su colegio? ¿Quién le repartió su mochila de emergencia? ¿Quién le mandó mensajes para recordar el simulacro? El INDECI, el Instituto Nacional de Defensa Civil. Y dígame, contésteme con la verdad, ¿sabía usted de la existencia del otro órgano llamado CENEPRED? A ver, la verdad, ¿sabía usted de la existencia del CENEPRED? Shari dice que no, no se sienta mal. ¿Alguien más? Asumo que los que no escriben sí lo habían escuchado. Alessandra tampoco, correcto. Ángel tampoco. Aunque alguien diría, profe, pero usted dice que no me sienta mal, pero sí, me siento algo mal. Cómo no sé nada del CENEPRED? Porque yo veo, profesor, en estructura que está al mismo nivel que INDECI. Por tanto, debe ser igual de importante. Y lo es, jóvenes. Si es tan importante, ¿por qué sabemos poco o nada del CENEPRED? Le diré la razón. Es que en el Perú, jóvenes, prima, predomina más una cultura con respecto a desastres, preventiva o reactiva. ¿Cómo somos la mayor parte de peruanos ante el riesgo de desastres? Somos más reactivos y por si acaso no voy a criticar ese componente de la gestión. Es importante reaccionar ante un desastre. Si no, desaparecemos de la faz de la tierra. Pero jóvenes, una vez que ya fue reducido, una vez que ya desapareció el riesgo de desastres, ya pasó un mes del terremoto, ya pasó un mes del Huayco y digamos que todo volvió a la normalidad. Deberíamos esperar que nos agarre prácticamente de imprevisto otro terremoto, otra inundación, otro Huayco, otro aluvión, otra erupción volcánica, otro incendio forestal. No, pregunto, en ese momento de calma que regresa, ¿no deberíamos acaso hacer un estudio, una prospección y identificar cuáles fueron las causales que generaron tantas muertes, tanta destrucción? ¿No deberíamos acaso entonces también sumar a la gestión reactiva una gestión preventiva? ¿Qué cree usted? ¿No nos ahorraríamos bastante dinero y especialmente vidas si tuviéramos también una cultura preventiva? Yo creo que sí. Bueno, jóvenes, de eso se encarga el CENEPRED. Jóvenes, ¿se entendió la diferencia entonces? ¿No se entendió? Se entendió. No se preocupe. Más adelante veremos más información sobre los dos. No se preocupe, ahí no lo he dejado, sino que quería establecer primero claramente la diferencia. Sigo avanzando. Bueno, hablé acerca del Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Es el órgano de máximo nivel de decisión política y de coordinación estratégica. La PCM, que es el ente rector, convoca al CONAGER. La PCM propone la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. La PCM integra los esfuerzos para garantizar un manejo adecuado de los recursos humanos y técnicos. La PCM implementa acciones para una adecuada articulación entre el CENEPRED y el INDECI. Ahora, ¿qué hace el CONAGER? Realiza el seguimiento de la Política Nacional GRD, o sea, de gestión de riesgo del desastre, y toma medidas para su adecuado financiamiento. ¿Quién integra el CONAGER? El presidente de la República, quien lo preside, y los ministros de las siguientes carteras: Economía y Finanzas, Defensa, Salud, Educación, Interior, del Ambiente, de Desarrollo, Agrícola,
transporte y vivienda. Órganos técnicos, lo que le decía, comencemos con el CENEPRED, responsable de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la política nacional y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Pero, ¿en qué procesos? En estos 4 procesos: estimación, prevención, reducción y reconstrucción. Funciones: asesorar y proponer al ente rector, que es la PCM, el contenido de la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Establecer indicadores de gestión. Escuche bien, ¿ah? Prospectiva y correctiva. Prospectiva y correctiva. Brindar asesoría técnica al gobierno en sus 3 niveles. Generar una cultura de prevención, lo que le decía. Ahora, INDECI, responsable de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la política nacional y el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. ¿Pero en qué procesos? Preparación, respuesta y rehabilitación, o sea, gestión reactiva. Funciones: asesorar al ente rector, que es la PCM, la normativa que asegure los procesos técnicos y administrativos. Brindar asistencia técnica, subraye, en la gestión reactiva, INDECI, gestión reactiva del riesgo de desastres. Supervisar, hacer seguimiento y evaluar la implementación de los procesos. Promover la instalación y actualización de los sistemas de alerta temprana, que es lo que se está últimamente implementando. Coordinar la respuesta ante desastres. Apoyar y facilitar la acción conjunta de los actores que participan en el proceso de respuesta en el COEN. ¿Qué es el COEN? El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Ahí podemos ver en las imágenes la mochila de emergencia y la ejecución de simulacros como parte de las funciones de INDECI. Los componentes de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres son 3. Gestión prospectiva, a cargo de CENEPRED. Interviene sobre el riesgo aún no existente. Por ejemplo, normas y regulaciones, planes de ordenamiento territorial. Gestión correctiva, también a cargo de CENEPRED. Interviene para reducir el riesgo existente. Ejemplo, reubicación de comunidades en riesgo, reforzamiento de construcciones. Y lo último, a cargo de INDECI, gestión reactiva, interviene sobre el riesgo no reducido. Ejemplo, medidas que incrementen la resiliencia, sistema de alerta temprana, preparación para la respuesta. Los 7 procesos de gestión del riesgo de desastre se dan de la siguiente manera: 1, estimación de riesgo; 2, prevención; 3, reducción. Estos 3 a cargo de CENEPRED como parte de la gestión prospectiva y correctiva. 4, preparación ante el desastre. Mire, luego ocurre el desastre, el terremoto. Ocurrió el desastre. 5, respuesta. Y 6, rehabilitación. Estos 3 procesos, preparación, respuesta y rehabilitación, los hace el INDECI como parte de la gestión reactiva. Y lo último, 7, la reconstrucción, está a cargo del CENEPRED. Ahí puede tomar un pantallazo sobre la labor de los COEN, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. La sede del COEN es el Ministerio de Defensa. De esto ya habíamos hablado al inicio. Fuerzas Armadas del Perú, finalidad primordial: garantizar la independencia, soberanía y la integridad territorial. Las Fuerzas Armadas no son deliberantes, o sea, no pueden intervenir en política, y están subordinadas al poder constitucional. Están conformadas por el Ejército, la FAP y la Marina. El presidente de la República es jefe supremo de las Fuerzas Armadas, también lo es de la PNP. Ahora, la Policía Nacional del Perú forma parte de la estructura orgánica del Ministerio del Interior. Finalidad: garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Funciones: organiza el patrullaje integrado como parte del plan de seguridad ciudadana. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Vigila y controla las fronteras. Previene, investiga y combate la delincuencia. Y lo último, los 2 regímenes de excepción: el estado de emergencia, primera columna; el estado de sitio, para que tome el apunte respectivo. ¿Lo está haciendo?
Antes de cambiar, recordar que esto aparece en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú, que dice: el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por plazo determinado en todo el territorio nacional o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción. Profe, los derechos humanos, bueno, en los estados de emergencia se puede restringir ciertos derechos como la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión, pero no se puede desterrar a nadie. En cambio, en el estado de sitio y en todos los lados, es al revés. Los únicos derechos que se podrían respetar son los siguientes: derecho a la vida, o sea, no lo van a matar; derecho a la integridad personal, no lo van a torturar; derecho a la libertad de conciencia y religión, al nombre y a la identidad y a la nacionalidad. Profe, y el resto de derechos podrían ser vulnerados porque es estado de sitio. La vigencia, ahí está la diferencia, y el control interno. Bien, jóvenes, les dicto rápidamente las claves. En la 1, la clave correcta es la letra B. Usted relaciona y le saldrá 1B, 2C, 3A. ¿Sí? 2. Teniendo en cuenta la gestión del riesgo de desastres, identifique los enunciados correctos luego de observar e interpretar la siguiente fotografía. Se nota ahí que el desastre ya ocurrió y no ha sido reducido. En la 2 marcamos la D, 2 y 3. El órgano ejecutor involucrado es el INDECI, 2 y 3. La respuesta es el proceso que se está ejecutando oportunamente por INDECI, sí. Profe, no puede ser la 1. La 1 dice: el componente de gestión que se está desarrollando es la prospectiva. ¿Verdadero? Falso, es la reactiva. Se está reaccionando el desastre. Entonces sería en la 2, la B. La D, disculpe, la D. 2 y 3. 2, la D. 3, marcamos la A. Falso, verdadero, verdadero, falso. Sobre el centro, sobre el CENEPRED, ¿no? Sobre el CENEPRED. Son correctas 2 y 3. La prevención permite declarar zonas de muy alto riesgo no mitigado y fajas marginales en las riberas de los ríos. Y 3, la reducción involucra tareas como la implementación de defensas ribereñas y descolmatación de cauces. Esas son las verdaderas. 3, la A. Y la última, jóvenes. Nos despedimos con la última semana de dictado de un tema de clases, porque la próxima repaso. Ejercicio 4 nos piden identificar los enunciados correctos acerca del estado de emergencia decretado por la pandemia. Y la 4 es la letra B. 1, 2 y 3. ¿Son correctas? 1, 2 y 3. La falsa es la 4, que dice: la Policía Nacional detiene e inicia acción penal contra los ciudadanos que infringen las restricciones. Bueno, detener puede ser, pero pregunto yo, ¿la PNP está facultada para iniciar la acción penal? Falso. Eso lo hace el Ministerio Público, no la PNP. Las demás son correctas. 4, entonces la letra B, 1, 2 y 3. Si no logro copiar, ahí están las claves, jóvenes: 1B, 2D, 3A y 4B. Y jóvenes, llegamos a la parte final. Voy a dejar de compartir. Ya está. Y jóvenes, nos vemos entonces por última vez la próxima semana. Sí, jóvenes, llegamos a la parte final. Cuídense mucho, que tenga un buen almuerzo y guarde bastantes fuerzas para la próxima semana. Cuídense, nos vemos. Chao.